El tema de hoy le llamé o le puse como título El origen de la tragedia. Cuando pienso o empiezo a desarrollar este tema, por supuesto que lo vamos a hacer desde el, desde el enfoque bíblico. Me acordé de un refrán, el que dice: el que busca el mal en él perece. Este refrán lo que hace es que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones. O sea, cuando nosotros escuchamos este refrán nos advierte del peligro de buscar el mal, del peligro cuando nosotros no hacemos una buena evaluación de nuestras decisiones y terminamos tomando decisiones que nos afectan a nosotros y afectan también a la familia. De ahí que vino a mi mente y ponerle como título El origen de la tragedia, justamente con eso, pensando en eso, en las decisiones. Pero antes de hablar de la tragedia y antes de ver algunos aspectos bíblicos que me gustaría que estudiemos hoy, porque si no estudiamos a Cristo y no lo estudiamos a través de la Biblia, en realidad cualquier estudio sería contraproducente, no nos llevaría a ninguna dirección, porque nosotros siempre tenemos que estudiar pensando en conocer al Padre y conocer al Hijo. Y todo lo que hagamos en los estudios bíblicos e incluso en toda nuestra vida debe ser siempre pensando en la persona de Cristo, porque para eso nosotros nacimos, para eso nosotros fuimos creados, para la alabanza de la gloria y la gracia del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Antes de hablar del origen de la tragedia como tema central en cuanto al título, debemos de tener presente que cada tragedia, cuando hablo de tragedia no estoy hablando solamente de catástrofes naturales, sino de acciones dentro de nuestro entorno, especialmente nuestro entorno familiar, que es lo que me gustaría hoy abordar más a profundidad. Cada tragedia tiene un origen, o un conjunto de circunstancias o eventos que la llevan a ocurrir. En algunas ocasiones, y creo que en la mayoría de las ocasiones, el origen tiene que ver con decisiones erróneas. Tal vez también situaciones desfavorables, o tal vez una convergencia de varios factores negativos que nos llevan a nosotros a enfrentar una tragedia. Sin embargo, es importante, mis hermanos, destacar en el estudio de hoy que no todas las tragedias pueden prevenirse. Si bien es cierto que voy a abordar las tragedias, voy a hablar de las cosas que pasan en nuestra vida por nuestras malas las decisiones, no siempre se pueden prevenir o controlarse por completo. De hecho, en algunos casos el origen de la tragedia puede ser por cosas totalmente externas a nosotros. Negligencia de otras personas, malas decisiones de otras personas, mala planificación de otras personas. Y cuando hablo de otras personas, puedo estar hablando en el entorno familiar e incluso en el entorno de país, políticos, presidentes, o más allá de nuestro país, organizaciones mundiales que toman decisiones equivocadas que nos traen a tragedia, que nos traen a cosas que afectan al resto de los seres humanos y no tenemos el control. Es importante destacar eso. Es importante destacar porque vamos a abordar el origen de la tragedia donde nosotros seamos los que sí podemos evitar o prevenir la tragedia. Un ejemplo de una tragedia que no se puede evitar, que nosotros no la podemos evitar, es alguien que sale a la calle alcoholizado y hace un accidente de tránsito, atropella a las personas por conducir de esa manera irresponsable. Pero no se pudo evitar porque no está en nuestro control. Eso es aquella persona que tomó la mala decisión y actuó de manera irresponsable. Los terremotos, los huracanes, esto puede desencadenar tragedias, los tsunamis, ya sea porque la infraestructura de la construcción es deficiente o solamente porque el poder de la naturaleza sobrepasa la capacidad de poder prevenirla. Algo que es fundamental nosotros al aprender de las tragedias, en cuanto a las que vamos a hablar hoy, a las que se pueden prevenir en la medida de lo posible, tenemos que prestar atención al factor central de lo que nos trae consecuencias posteriores, que son las decisiones.
Esto es lo que desearía yo enfocar como enseñanza principal de hoy. Porque si nosotros pensamos que vamos a poder evitar todas las cosas que nos pasan negativas, acabo de subrayar de que eso no es posible. Hay cosas que no van a estar no solo en nuestro control, sino que tal vez por razones que solo Dios conoce va a permitir que las pasemos. Entonces vamos a hablar de las tragedias que vienen por aspectos de pecaminosidad, por aspectos de malas decisiones, por aspectos de abuso de confianza. Estaba leyendo ahorita no recuerdo el nombre, de una señora que vio un indigente, un hombre mayor sufriendo allá en el año de 1964, y lo llevó a la casa para darle alimento, para que tuviera donde bañarse, donde alistarse. Y ella, como tenía un corazón noble hacia la ayuda de las personas, pues lo llevó a su casa. Y ya este hombre en su casa tomó confianza y terminó abusando de ella y hasta asesinándola. Eso se hubiera evitado si ella no hubiera llevado a esa persona a su casa. Pero ella decidió llevarla. Decidió llevarla no pensando en algo malo, sino pensando en hacer un bien. Pero fue una decisión equivocada. Alguien que no conocía, alguien que tendría sus propias decisiones para haber estado en una situación de calle, en la cual nosotros no conocemos. Nosotros podemos ver solamente lo que está ahí al frente y no lo que ha pasado en esas personas. Hay una conducta que tiene mucha gente, que es cuando se encuentra con gente que no ve hace muchísimos años. De hecho, esas famosas reuniones de escuelas o de colegio, los egresados de 1900 tanto, de los egresados del 2000 tanto, nos vimos en la calle y se reúnen y empiezan a involucrarlos en su vida. Resulta que tal vez estas personas están viendo o pensando en la persona que conocieron cuando estaba en la escuela, tal vez una persona noble, tal vez una persona agradable, tal vez una persona de buenos principios, pero no saben lo que ha pasado durante la vida de esa persona o de esas personas. Y allá se los topan 20, 25 años después, y los egresados de 1978. Y entonces vienen y los invitan a sus vidas, los hacen partícipes de su vida y terminan a veces en situaciones muy dolorosas, porque esas personas no son los mismos que conocieron hace 20, 30 años, sino que se convirtieron tal vez en personas criminales, en personas estafadoras, o al contrario. Tal vez se topan con una persona que hace 20, 30 años era el peor de la clase, era el maleante, y se ha convertido en una gran persona, una persona de bien para la comunidad, para la sociedad. Eso no lo sabemos. El problema es que la decisión que se toma basada en lo que nosotros tenemos en nuestra mente de lo que aquella persona era hace 20, 30 años. Esas son decisiones que están en nuestro control, que no deberíamos de abrir las puertas, porque cuando las puertas se abren muchas veces no se van a poder cerrar, o si se cierran es detrás de una gran tragedia. Dicho esto y poniendo esto en la mente de que no todas las tragedias se pueden evitar, algunas son naturales, algunas son de la naturaleza, algunas son por decisiones de otros donde no tenemos nada de control, especialmente si son autoridades que tienen poder sobre las naciones. Aprendiendo esto, vamos a ir a estudiar una tragedia que sí se pudo haber evitado. Ahora, alguien puede decirme, bueno, pastor, es que usted me está hablando de cosas o va a hablarnos de cosas que Dios tiene el control y que Dios sabe por qué las permite. Sí, Dios tiene el control y Dios sabe por qué lo permite. No estamos abordando este punto, estamos abordando hoy la necesidad de examinar con cuidado lo que nosotros vamos a decir o hacer cuando decimos sí o cuando decimos no. Dios efectivamente tiene el control de todo, y gracias a Dios que Él tiene el control de todo, porque si fuera en nuestras manos, imagínense el caos en el que viviríamos. Pero no se trata de eso, no se trata de venir y entonces decir, bueno, yo voy a vivir como vivo, porque al final de cuentas Dios es el que sabe, Dios tiene el control. Dios nos da a nosotros una responsabilidad,
y nos da una responsabilidad de decidir y de decidir bien. De hecho, cuando el Señor le llama la atención a los hermanos allá en Apocalipsis de las últimas iglesias, les dice o le llama la atención por no ser frío o caliente, que son tibios, o sea, faltos de decisión, faltos de determinación. Nosotros tenemos que ser personas que tomemos decisiones y las decisiones deben de ir a la luz de lo que Dios nos dice que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. ¿Por qué es que deseo abordar eso? Porque es muy fácil nosotros tomar las decisiones y decir, es que Dios sabe. De hecho, hay gente que excusa el pecado detrás de la persona de Dios, de la persona de Cristo. Porque entonces dice, es que Dios lo mandó. Es que si yo no hubiera hecho esto, es que si yo no me hubiera metido a robar, yo no hubiera llegado a la cárcel y no me hubiera arrepentido. Dios me mandó a robar. No, Dios no manda a nadie a hacer el mal. Dios no manda a las mujeres a tener hijos fuera del matrimonio. Es que mi hijo es una gran bendición porque Dios me lo mandó cuando yo vine y forniqué con la persona X. No, mis hermanos, ese no es el carácter de Dios. Dios, en medio de nuestras malas decisiones, Dios viene y escribe correcto. Dios viene y va a usar en su favor aún incluso nuestras malas decisiones. Pero no podemos venir y excusar un pecado. No podemos venir y usar a Dios como si fuera nuestro escudo para decir esto pasó porque Dios quería que pasara, porque eso no es así. Si nosotros hablamos de Jacob, para darle un ejemplo, que tuvo muchas mujeres y tuvo varios hijos, ese no es el carácter de Dios. O sea, Dios dice que el hombre debe casarse con una mujer y la mujer con un varón, y esto hasta el fin de la vida, o sea, hasta que la muerte nos alcance. Esa es su decisión, lo que Dios permite en el camino. Nosotros no podemos venir y tratar de utilizarlo como excusa para nosotros entonces venir, infringir lo que es el carácter de Dios y decir que eso estuvo bien. O como tuvo varias mujeres, entonces vamos a decir, como dicen algunas sectas, entonces el hombre puede tener varias mujeres porque en la Biblia se da eso. Que en la Biblia Dios escriba todo sin obviar nada, porque eso es lo que hace Dios. Dios escribe absolutamente todo. Permite que estemos viendo tanto las virtudes como los defectos de los profetas, los errores y las virtudes de Israel. Podemos ver a un hombre como David, que es reconocido como un gran guerrero, pero un mal padre de familia. Entonces Dios permite todo eso para nuestro crecimiento. Pero el que Dios escriba y haya permitido eso no significa que es lo que Él mandó, porque no lo mandó, sino que nosotros tomamos las decisiones. Entre esas decisiones que Dios establece, que nosotros tenemos que aprender a tomar a la luz de la palabra y a la luz de su consejo, vamos a estudiar la vida de un hombre que se llama Abraham y su sobrino Lot. Por supuesto que no vamos a contar la historia completa por razón de tiempo, pero sí voy a tratar de sintetizar lo más posible hasta que lleguemos a estudiar el título, o a llegar al título que puse para esta noche, el origen de la tragedia. En Génesis capítulo 19, si usted tiene una Biblia ahí consigo, o si lo puede leer en su teléfono o su computador, en Génesis capítulo 19, cuando empieza desarrollando la historia de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, la palabra describe que llegaron dos ángeles ahí a Sodoma, y que cuando llegaron, Lot los invitó. Lot es el sobrino de Abraham. Los invitó a que entraran a hospedarse a su casa y se lavaran los pies. O sea, Lot está haciendo uso de la hospitalidad que había en la antigüedad, como lo hizo esta mujer que les hablé de la terminal en Japón, allá en 1964, con la diferencia de que estos no eran personas malas, sino que eran ángeles enviados de Dios para advertir a Sodoma la destrucción que iba a venir sobre estas ciudades y hacer un llamado al arrepentimiento, porque Dios, aun cuando Él hace un juicio, Él advierte para que tengamos oportunidad de arrepentirnos de nuestra conducta. Bueno, Lot le invita a estos hombres a pasarse a la casa, a entrar, a lavarse los pies, y cuando se van a acostar, desarrolla alrededor del verso 4 del capítulo 19 de Génesis, dice que cuando se van a acostar, los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, desde los niños hasta los más adultos,
llaman a Lot desde afuera y le dicen que le muestre a los varones que llegaron ahí, que eran 2 ángeles, y que los saque de afuera porque ellos quieren conocerlos. Este conocerlos en el texto bíblico no es como usted y yo conocemos hoy en día, que nos saludamos y decimos, qué gusto conocerte, qué bien. En cuanto a venir y poder ver por primera vez una persona, presentarse y empezar a tener comunión con esa persona o esas personas. Este conocerlo en el texto bíblico habla de una cuestión meramente sexual, o sea, lo que ellos querían era abusar sexualmente de estos hombres. Entonces Lot sale y le dice a estos hombres que no hagan ese mal. Él le dice que tiene 2 hijas que no han conocido varón y que las va a sacar afuera para que hagan con ellas como bien les pareciera. Esto no es algo que voy ni a explicar ni a abordar a profundidad lo que él está haciendo con sus hijas, porque él lo que está haciendo es el término de hospitalidad. En cuanto al tiempo antiguo era la hospitalidad es tan grande que si usted tenía que dar su vida por su huésped, así debía de ser. Pero como les digo, no voy a profundizar en ello, porque el tema de hoy es el origen de la tragedia. Es lo que me gustaría que nos traiga a nosotros la atención o capte nuestra atención. Entonces los hombres, los ángeles que estaban ahí, le dicen a Lot que se quite y que ellos van a defenderlo, ¿verdad? Porque quisieron ellos a la fuerza meterse y Lot trató de apartarlos, pero no lograba a puerta apartarlo. Entonces estos 2 varones alargan su mano, toman a Lot que está afuera y lo meten hacia adentro de la casa con ellos y cierran la puerta. Cuando esto hace, el texto nos enseña a nosotros en el verso 11 que hieren con ceguera a todos los hombres que estaban ahí desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban, dice, buscando la puerta. Es interesante cómo ellos no desisten de tratar de hacerle daño a estos hombres, de tratar de hacerle daño a la familia de Lot, porque de hecho ellos le dijeron a Lot sobre ellos que le iban a hacer más mal a él que a ellos todavía. Lo que nos enseña a nosotros es que cuando las personas están eclipsadas por la maldad, cuando las personas están ya totalmente sumergidas en esos pensamientos negativos, ya no pueden ver más allá. Aunque estén ciegos, van a continuar tratando de hacer el mal, van a continuar tratando de hacer daño. Pero ese no es el origen de la tragedia en este caso. Nosotros estamos viendo nada más ya partes finales de la tragedia y eso es lo que me gustaría ir viendo. Vamos a trabajar desde atrás, desde el final hacia el principio. O sea, vamos a ver consecuencias y vamos a ir avanzando al origen de la tragedia. Aquí está Lot en Sodoma y Gomorra y está luchando por su vida y está tratando de que no le hagan nada a estos ángeles ni a su familia. Entonces, estos varones le dicen a Lot que van a sacarlos de ahí, que le diga incluso a los yernos, o sea, que si tienen alguien más en la familia, yernos, hijos, hijas, le dice, alguien que pueda sacarlos de ese lugar, le está dando la oportunidad. Entonces Lot va a donde los yernos, a los que estaban casados con sus hijas, y les dice que Dios va a destruir la tierra, que Dios va a destruir Sodoma, la ciudad. Pero ellos más bien lo que, en lugar de hacerle caso, le parecía como que se burlaba, les parecía que Lot estaba en un asunto de burlarse de ellos. Cuando ya oscurece, dice la palabra del Señor que según la misericordia de Dios sobre la familia de Lot, Dios viene y a través de estos ángeles saca a Lot y los pone fuera de la ciudad. Cuando ya hubieron llegado, o sea, cuando llegaron afuera, le dice, escape por su vida. Le dice a Lot, estoy en el verso 17, le dice, escape por su vida. Pero no vea hacia atrás ni pare. Vea qué importante, ya hay 2 instrucciones, no vea hacia atrás ni pare. Cuando nosotros estamos en nuestras vidas, mis hermanos, que Dios ha venido a nuestras vidas, nosotros deberíamos de estar dejando ver hacia atrás. Nosotros deberíamos de estar viendo hacia adelante y viendo el presente. Dejar de estar trayendo lo que dejamos atrás, que ya no se puede recuperar. Por lo que les decía, esas famosas reuniones a veces terminan muy mal, la mayoría de las veces terminan muy mal, porque no son las mismas personas que usted vio y conoció cuando era niño, cuando era jovencito, cuando usted se reunía en una empresa,
Entonces empieza a permitir en su vida, tanto en su vida personal, cercana, como también incluso en las redes sociales, personas que usted no sabe cómo han vivido, cómo se han desarrollado, qué han hecho o qué no han hecho. Y nosotros no debemos de mirar atrás, no debemos detenernos, nosotros debemos de continuar de frente. Si usted está en una iglesia y la persona llegó, vive cerca y se está congregando, pero deje de estar trayendo el pasado, o sea, traer el pasado hacia el presente, traer aquello que quedó allá hacia el presente. ¿Por qué? Porque eso es una de las advertencias que hacen los ángeles, no vea atrás ni pare en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Preste la atención a esto en toda la llanura. Piense en esa llanura cuando vayamos desarrollando, cada vez que mencionamos la llanura, me gustaría que esté atento a esta llanura que está al otro lado del Jordán. No sea que perezcas, dice. Entonces, Jehová Dios, hace llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, ya, hace llover azufre. Y Dios destruye esas ciudades y toda la llanura. Pero cuando ellos están huyendo, la mujer de Lot, ¿qué hace? Voltea a ver hacia atrás, a espaldas de él. O sea, incluso Lot ni cuenta se estaba dando de lo que estaba pasando. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, lo primero que hace esta mujer es faltar a lo que Dios le advirtió a través de los ángeles a Lot y a su familia. No vean hacia atrás, dejen de estar trayendo el pasado al presente. Ella se mira hacia atrás, ve a espaldas de él y por supuesto se convierte en sal porque hizo lo que le dijeron que no tenía que hacer. Eso fue una tragedia para esa familia. Pero ese no es el origen de la tragedia. Eso es ya parte de las consecuencias de las malas decisiones que se vinieron tomando desde atrás. Entonces, la palabra me dice a mí, ya en el verso 27 del capítulo 19 de Génesis, que Abraham sube por la mañana a donde había estado delante de Jehová y se voltea hacia donde está Sodoma y Gomorra y logra ver hacia la tierra, hacia toda esa llanura, hacia ese lado se dirige su mirada. No olvide la llanura es muy importante para lo que estamos aprendiendo hoy. Él mira la llanura y lo que está viendo en la llanura es fuego, humo que subía como si fuera un horno, dice el texto. Porque eso fue lo que sucedió. Dios destruyó las ciudades de la llanura. Cuando Él destruye las ciudades de la llanura, Dios, dice la palabra, que se acuerda de Abraham y envía afuera a Lot en medio de la destrucción y lo hace alejarse de donde está la destrucción. Pero lo que quería rescatar es que Abraham está observando hacia la llanura. Está observando todo lo que está pasando en esa llanura. Cuando ya Lot se aleja de esa zona, en el verso 31, dice que las hijas se levantan, ven que están solas con su papá, la hija menor y la hija mayor están solos con su papá, y le dice la menor a la mayor, le dice la hija mayor le dice a la menor, eso lo puede ver en el verso 31, nuestro padre es viejo, dice, y no queda varón sobre la tierra que entre a nosotras y conforme a las costumbres de toda la tierra, o sea, no queda quien nos venga a embarazar, porque ellas pensaron que se había acabado el mundo, que solo quedaban ellos. Eso es lo que la mayoría de los eruditos coincide, que ellas estaban temerosas de que no hubiera haber población, que no hubiera haber más humanidad. Entonces la mayor le dice a la menor, venga, démosle de beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Dormir con él es lo mismo que conocer, o sea, es un acto sexual, es un encuentro sexual con su padre. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Ahí está la mente, o sea, esas las decisiones que ellas están tomando, ellas están decidiendo poblar la tierra a su manera. El día siguiente le dijo la mayor a la menor, he aquí dormí, dice, la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y la otra entra y hace exactamente lo mismo. Tiene un encuentro sexual con su padre. Le dieron de beber, se levantó, durmió con él, la menor, y él tampoco se dio cuenta. En el verso 36, y aquí lo voy a leer literalmente, para que continuemos con la historia, la narrativa que tengo ahora.
para poder llegar al punto central del origen de la tragedia. Verso 36 dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó a su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Qué es lo que sucede ahí? Las llanuras, o sea, del valle de Jordán, eran tierras muy fértiles. En esas tierras habitaron los amorreos, los amonitas y los moabitas. Estos amonitas y moabitas son descendientes de estas dos muchachas que tuvieron con su padre una relación impropia. Nacieron estos hijos y estas personas crecieron como enemigos de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, según lo describe Moisés en Deuteronomio capítulo 23, dice que estas personas, los moabitas y los amonitas, no quisieron ayudar a los israelitas. Sin embargo, porque Dios lo había determinado, los israelitas terminaron llegando a la tierra prometida. Pero qué interesante cuando Dios viene y le dice a ellos, a los israelitas, aun cuando los amonitas y los moabitas, que eran hijos de una relación incestuosa fuera del orden de Dios, Dios siempre mantiene la misericordia hacia todos los pueblos y siempre tiene un llamado al arrepentimiento. Porque Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 2:19 le dice, cuando te acercas a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado esto por heredad. ¿Qué le está diciendo Dios? Bueno, ellos hicieron lo incorrecto, estas muchachas actuaron mal, pero aún así Dios tiene misericordia sobre ellos. Entonces las tribus de Rubén y de Gad y parte de la tribu de Manasés lo que hacen es que viven cerca de lo que son los límites de los amonitas. Estos pueblos amonitas eran paganos, estoy hablando de pueblos que descienden de la relación incestuosa de esas muchachas con Lot. Estos eran pueblos paganos, adoraban a dioses como Milcom, como Moloch. Y Dios le dijo a los israelitas, no se casen con ellos. Pero vea que les había dicho, no los molesten tampoco, o sea, no se casen con ellos y no los molesten. Esto me recuerda a mí cuando Dios lleva, y digo lleva porque Él es el que orquesta el cautiverio a través de Nabucodonosor, y lleva a los israelitas en cautiverio a Babilonia, les dice, vaya, trabajen, hagan sus casas, tengan hijos. Y en la prosperidad de los captores estará su prosperidad, o sea, no peleen, no anden haciendo problemas. Porque Dios nos enseña a nosotros que nosotros vamos a tener siempre gente cerca, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, ya sea en el trabajo, vamos a tener gente contraria a nuestra fe. Y Dios no nos manda a pelear con estas personas, Dios nos manda a saber vivir sin estar peleando con las personas, porque al final de cuentas Dios es el que va a transformar los corazones cuando Él así lo desee, pero dice manténganse alejados. Mantenerse alejados significa no convivan, no se sienten a la mesa con este grupo de personas, pero tampoco estén en conflicto con ellos. A Salomón se le había dado una advertencia muy parecida. Y Salomón desobedeció. De hecho, él se casó con Naamá, que era una mujer amonita. Eso lo pueden leer en 1 Reyes capítulo 14, verso 21. Y también se casó con otras mujeres paganas. Y Dios le había advertido que si hacía eso, iba a ser arrastrado a la idolatría. Y él aún así hizo caso omiso de lo que Dios le dio, como nosotros, como cuando estoy diciendo, nosotros no deberíamos de regresarnos al pasado, traer el pasado hacia el frente. Hacemos caso omiso. No deberíamos de sentarnos en lugares donde no corresponde a un hijo de Dios sentarse, pero hacemos caso omiso. Es que es mi amigo, es que es mi amiga, es que tengo muchos años de que somos amigos. Sí, pero esa persona no camina de acuerdo al criterio de Dios. Tal vez a esa persona le gustan las drogas, o tal vez a esa persona le gusta el alcohol, o tal vez a esa persona le gusta la pornografía. Y entonces, es que es mi amigo. Pero no está bien. No está bien, no puedes ser amigo de una persona que es enemigo de Dios.
hay que verlos con compasión, hay que verlos con misericordia, hay que orar por estas personas, pero no debemos de sentarnos con esas personas que tienen ciertas prácticas, porque nos podría pasar lo mismo que Salomón, que fue arrastrado por la idolatría, porque el corazón de él fue arrastrado por esas mujeres. Lo lee en 1 Reyes capítulo 11. Ahí está toda la historia de lo que le pasó a Salomón, del verso 1 al 8. Y para peores se casó con una de estas mujeres cuando Dios le había dicho no se case con ellas. O sea, nosotros no tenemos que salir de este mundo porque no podemos salir de este mundo. Pablo dijo, y en todo caso tendríamos que salir del mundo. Lo que está diciendo es que no tenemos que tener y compartir con algún grupo de personas, no por odio, sino simplemente por evitar vernos expuestos. Bueno, eso fue lo que le pasó a este hombre. Y no olvidemos que estos pueblos estaban ocupando la llanura, eran las tierras más fértiles. Y aún así Dios le dijo a Israel, no los saque de esas tierras. No los quite, o sea, yo se los voy a dejar a ellos. Cuando el rey Saúl está gobernando Israel, él derrota a los amonitas y los hace esclavos. David sigue también esa misma idea y ataca a Amón, sitia la ciudad y consolida también el control que Saúl había puesto. ¿Por qué Dios había dicho no los ataquen? ¿Por qué Dios había dicho déjenlos en paz, déjenlos tranquilos? Resulta que una vez que Israel y Judá atacan y toman dominio de los territorios de los amonitas empiezan a mezclarse con el pueblo de Israel. Es que cuando un pueblo es invadido, el invasor viene y tiene un control sobre el territorio, tiene un control sobre la economía, tiene un control sobre lo que es la parte de la seguridad, pero hay una mezcla de ideas, porque a la hora de que se trata de invadir un territorio que es del enemigo, entonces terminan mezclándose el uno con el otro en cuanto a las ideas. O sea, hay una conquista militar hacia un lado y hay una conquista de ideología hacia el otro. Yo recuerdo una persona hace muchos tiempos, ya murió, que decía que él iba contratados a predicarle a las prostitutas, a los prostíbulos. Y ese no es el territorio para ir a predicar. Usted no vio a Jesús nunca metiéndose a los prostíbulos a predicar, ni a las cantinas. Y si usted me habla de la boda, era una boda, no está hablando de una cantina ni un prostíbulo. A él venían las personas, a él venían los leprosos, a él venían las prostitutas, a él venían los endemoniados, a él venían para buscar sanación, sanidad. Pero él no iba a esos lugares. Él se los topaba en el camino. Él no decía, bueno, voy a hacer una cruzada de milagros en tal lugar y entonces ahí voy a ir y me voy a meter para sanar a todas esas personas. Él no hacía eso. A él se los topaba en el camino. Cuando iba pasando, Bartimeo lo veía donde iba pasando. Él no buscaba esos lugares. Él caminaba y en medio de los lugares, cuando él iba pasando, por supuesto que tenía que pasar por Samaria, que tenía que pasar por ciertas áreas, y se topaba con estas personas que lo buscaban a él para buscar ayuda, para que lo sanara. Él lo sanaba. Pero no tenía una cruzada de vamos a ir a buscar, en esta cruzada vamos a visitar a los prostíbulos de tal lugar, a los prostíbulos de otro lado. No, él no hacía eso. Bueno, cuando ellos comienzan a aliarse, los amonitas y los de Israel y Judá, pues empieza a haber un caos terrible. Cuando esto se da, en esta mezcla, de hecho, cuando se habla de Tobías, el amonita, en Nehemías 2:19, cuando lo leemos, vemos que ya la mezcla está establecida. Hay una mezcla entre persas, amonitas, árabes y otros, conviviendo con los israelitas. De hecho, en los tiempos del Nuevo Testamento, en la zona que se conocía como Perea, había una zona que se conocía como Traconite y Perea. Ahí habitaba, según Justino Mártir, eran los últimos de los amonitas reconocidos para ese tiempo, los cuales se consideraban, según el escrito de Justino, muy numerosos. Así que en algún momento del periodo romano, según la historia, los amonitas habían sido absorbidos por la sociedad árabe. Al día de hoy,
si nosotros consideráramos dónde están los amonitas, están mezclados entre los árabes, los cuales siguen siendo enemigos, la mayoría y lastimosamente de Israel. Bueno, pero ya vimos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, vimos cómo tuvo que salir Lot huyendo, cómo su esposa vio hacia atrás, en lugar de ver hacia adelante, vio hacia atrás. Pero hoy nosotros vamos a ver un poco más para atrás, buscando el origen de la tragedia. No buscando regresar a lo que ya pasó, ya nuestros años mozos, nuestros años de niñez, todo eso ya pasó, pero sí observar dónde podría haber habido decisiones equivocadas, tanto mías como de mis padres, como de las circunstancias, como de algunas cosas fuera de nuestro control que nos llevaron a la vida que hoy tal vez tenemos, a lo que hemos sufrido o a lo que estamos sufriendo. Devolviéndonos al capítulo 13, viajando del capítulo 19 hasta el capítulo 13, nos encontramos que antes de llegar a Sodoma y Gomorra, Abraham y Lot se separan. Abraham es tío de Lot. Dice el verso 6 del capítulo 13 de Génesis: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. No podían morar en un mismo lugar no era tanto por resillas entre Abraham y Lot, sino por problemas de apacentar a los animales, porque ya no había suficiente agua, porque no había suficiente pasto, y por eso en el verso 7 dice que hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Por lo que Abraham le tuvo que decir a Lot y le dijo: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Somos hermanos está hablando en cuanto a lo que es el origen de la familia, de la parentela. Pero realmente Lot era el sobrino de Abraham. Y Abraham le dice a Lot: no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y préstele atención al verso 10, recuerde lo que les dije de la llanura, no olviden esa llanura. Y no olviden esa llanura, porque esa llanura que cuando Dios, a través de la repartición que se hace, le permite a los amonitas vivir en la llanura, que era fértil, donde también estuvo Sodoma en una oportunidad. Esa llanura es importante prestarle atención y irla siguiendo. Porque cuando Abraham le dice a Lot que se separen, que escoja a él, ahí viene una decisión que Lot tiene que tomar. Y dice que Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Y cómo era la llanura? Era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección al Zoar, antes de que se destruyese o que Jehová destruyese Sodoma y Gomorra, que era un lugar fértil, un lugar que de mucha producción, es un lugar donde él dice: aquí voy a estar bien. Y esa fue su decisión. Él tomó la decisión de caminar hacia ese lado porque le pareció bueno. A él, a los ojos de él, le pareció bueno. Pero realmente ya la palabra de Dios era clara, porque dijo que allí estaba Sodoma y Gomorra en esa llanura, y que esa gente que estaba ahí hacía cosas incorrectas delante de Dios. Bueno, lo escoge caminar hacia la llanura, como muchas veces hay gente que escoge un trabajo porque cree que le va a ser de mucho provecho, y esa decisión podría ser el principio de la tragedia. O hay gente que escoge irse para un país y podría ser el principio de su tragedia. O tal vez hay gente que escoge moverse de la ciudad donde estar tranquilo, donde vive con su familia, y podría ser el principio de la tragedia. Pero ¿cómo hacemos, pastor, para saber cuál es el principio de la tragedia? Es que yo tengo de enfocarme que si yo estoy moviéndome bajo mis deseos, bajo mis anhelos, o realmente estoy moviéndome bajo la dirección de Dios. En este caso, Abraham le dice a Lot que escoja, que no importa lo que él escoja, él va a coger al lado contrario para que no hayan altercados. Lot lo que hace es que escoge la llanura del Jordán y la toma para sí y se va hacia el oriente. La palabra dice en el verso 12 que Abraham acampa en la tierra de Canaán y Lot habita en las ciudades de la llanura. O sea, Abraham escoge lo más seco, no porque lo escogiera, sino resultado de la escogencia de Lot,
y Lot se fue a lo que se supone que es lo mejor. Y habitó, dice Lot, en las ciudades de la llanura, y escucha lo que dice el verso 12 al final, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué fue lo que fue haciendo Lot? Fue tomando decisiones equivocadas, acercándose cada vez más a Sodoma y a Gomorra y alejándose de realmente lo que corresponde al carácter de Dios. Porque el verso 13 me lo dice. Los hombres de Sodoma y Gomorra, o los hombres de Sodoma, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y así, la mayoría de las personas no analizan que tal vez aquel trabajo les va a generar mucho más dinero, pero tal vez se están involucrando en aspectos contrarios a Dios y los puede ir absorbiendo, como le pasó al pueblo cuando los absorbieron los amonitas, cuando los conquistadores terminaron absorbiéndolos, o aun cuando ellos estaban conquistando, terminaron sincretizándose. Entonces, al final de cuentas, una persona que no está preparada, una persona que no está espiritualmente lista para enfrentar algo, se va dizque a enfrentarlo y termina siendo capturada por la maldad de esos lugares, como lo está describiendo en este momento lo que es el texto que está relatando la historia de Lot. Recuerdo cuando estábamos en Cuba, estábamos allá en la iglesia donde nuestra hermana Barbarita y su hermoso esposo, ¿verdad? Ellos presiden allá la iglesia y predicó en ese día nuestro hermano Borbón, que ya está en el regazo del Señor. Y digo está porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Él le tocó predicar ese día. Y decía Borbón que cuando él llegó a los pies del Señor, o el Señor lo rescató a él quería regresar a donde sus amigos. Sus amigos eran bastante medio chusmilla, digamos, que eran. Pues no recuerdo la palabra que él hizo, pero eran personas que no hacían lo correcto delante de Dios y que le dijo al pastor que había estado guiándolo, evangelizándolo, formándolo, que él quería ir a predicarle a sus amigos, o sea, él quería regresarse para allá. Y el pastor le dijo, mire, Borbón, dice, no vaya ahora porque usted no está listo. Si usted en este momento, si usted va a terminar sucumbiendo a ellos y va a terminar peor que como estaba. La cosa es que Borbón fue obediente y no fue donde sus amigos, sino que decidió caminar hacia el frente. Allá Dios se hizo cargo de esas personas y de Borbón empezó a crecer un ministerio que hasta el día que él murió fueron muchísimos años de ministerio, un hombre de Dios, un hombre que realmente usted cuando lo escuchaba hablar, usted veía cómo Dios lo respaldaba. Y a mí, por lo menos en lo personal, y a mi esposa y a mi hijo, nos trajo muchas muy buenas enseñanzas que hasta el día de hoy le damos gracias a Dios por haber conocido a nuestro hermano Borbón en ese viaje. Y la verdad es que él tomó una buena decisión. Dice, voy a caminar de frente, mis amigos están allá, pero Dios se va a hacer cargo de mis amigos. Él no es Dios, Él no es Jesucristo, Él no es el Espíritu Santo. Él es un hombre que estaba recién redimido, muy jovencito, y decidió caminar de frente. Por eso que cuando nosotros, mis hermanos y mis hermanas, analizamos el origen de la tragedia, el origen de la tragedia de nuestras vidas, no necesariamente es lo que pasó ayer o antier. Tal vez viene más atrás. Cuando nosotros vemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra con esa mujer que se convirtió en sal, y nosotros podemos decir, bueno, pero el origen de la tragedia está en que ella fue desobediente. No, estuvo antes. Está en que Lot se fue a Sodoma y Gomorra porque él fue poniendo tiendas hasta allá. No, estuvo antes. O sea, al final de cuentas, la tragedia en nuestras vidas inicia mucho antes, muy, muy antes. Inicia cuando nosotros no tomamos la primera decisión de manera correcta. Y si yo quiero aprender de cuál fue el origen de la tragedia para Lot, para sus hijas, incluso para Abraham, el haber experimentado cosas tan tristes
Y como les digo, mis hermanos, Dios toma el control porque Dios tiene el control. Porque Dios nunca deja el control y Dios viene y escribe recto donde nosotros escribimos torcido. Pero porque Él es Dios y Él es santo y Él es misericordioso y Él es bondadoso y constantemente nos está dando instrucciones de cómo caminar. Aléjese de esto. No se siente a la mesa con estas personas que se llaman hermanos y hacen tales cosas. Ah, no, pero nosotros queremos, según nosotros, ser los buenos de la película, que vamos a cambiar a estas personas que ni siquiera el Espíritu Santo ha querido cambiar, porque en el momento que el Espíritu Santo quiere cambiar, nadie se va a resistir al llamado del Espíritu Santo. Eso es imposible. Ah, no, pero es que si nos devolvemos que nuestros compañeritos de hace muchos años, no. Es que nuestros familiares, no. O sea, dedíquese a fortalecerse, llene su lámpara de aceite, tome aceite extra, fortalézcase para que el día que Dios le quiera usar, entonces usted tenga las herramientas correctas para poder sacar adelante la tarea, y no necesariamente es viendo para atrás, es viendo hacia adelante las personas que Dios va a venir poniendo delante. Y los otros, la palabra de Dios dice que Dios va sumando a salvación a las personas, no somos nosotros, es Dios el que lo va sumando, porque la salvación es de Jehová. Entonces, el origen de la tragedia, ¿dónde está, pastor? Si no estaba en Sodoma y Gomorra, si el origen de la tragedia no estuvo en la decisión de Lot ni en la decisión de la esposa. Es más, ni siquiera cuando se separaron. ¿Dónde está realmente el origen de la tragedia? El origen de la tragedia inició en el capítulo 12 del libro de Génesis. Escuche lo que dice Jehová, le dice a Abraham. Génesis 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que mostraré. Escuche, 3 cosas le dice el Señor. Vete de tu tierra, o sea, el lugar donde vive, de tu parentela, su familia, y la casa de tu padre es lo que es los parientes, ya lo que era Taré. O sea, aléjese, apártese. Necesitas apartarte de estas personas para que puedas crecer, para que puedas ser la persona que yo deseo hacer de ti. O sea, necesitas apartarte cuando esté fortalecido, cuando ya esté usted bien. Entonces Dios dará las instrucciones de lo que sigue. Pero la primera instrucción es: salga de ahí, salga de esa parentela y salga de la casa de su padre a la tierra que te mostraré. Y Dios le hace la promesa a Abraham y le dice qué es lo que quiere hacer de él. Dios le dice claramente hacia dónde lo lleva. Y haré de ti, le dice, una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios dice que se acuerda de Abraham, que se acuerda de lo que pactó con Abraham, se está acordando de este momento. Se está acordando de este momento donde Él le prometió a Abraham, y Abraham no iba a hacer, por mucho que quisiera, no iba a hacer que Dios faltara a su promesa. Dios le dijo muy claro: haré de ti una nación grande, y eso hizo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y eso hizo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, eso hizo. Y que serían en él benditas las familias de la tierra, Dios hizo eso. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el origen de la tragedia? En que Abraham no hizo como Dios le dijo. Abraham hizo como a él le pareció mejor. Dios no iba a fallar a su promesa. Dios no iba a dejar de respaldar a Abraham, porque estaba basado en su palabra. Estaba basado en lo que Dios había prometido, no en Abraham. Abraham era un hombre que se equivocó muchísimas veces. Mintió, permitió que su mujer fuera llevada por el faraón de Egipto. Hizo muchas cosas incorrectas, pero al final de cuentas la promesa de fe no estaba sentada en Abraham, sino en Dios mismo, en lo que Dios había prometido, hacia dónde iba a llevar a Abraham. Él se lo dijo muy claro: haré de ti. Él no dijo: Abraham, tú vas a hacer, haré de ti. Pero tenía que hacer algo: dejar su tierra, dejar su parentela y la casa de su padre. Y muchas personas, por estar aferrados a sus parentelas, a su
pueblo, a su país, a sus compañeritos, a las cosas del pasado, muchas personas no crecen espiritualmente. No crecen porque están atascados, están atrapados en conductas, en decisiones, en cosas que otros hacen. Entonces, como son mi familia, como son mis amigos, como son las personas que conozco desde niño, y no, hay que soltarse. Como le dijo este hombre a Borbón, suéltese, suéltese, fortalézcase. Déjele a esas personas a Dios. Fortalézcase para que usted pueda después enfrentar lo que viene de una forma madura. Pero por no decirle no a los padres, por no decirle no a los hermanos, por no decirle no a los amigos en conductas impropias que no agradan a Dios, quedan aferrados, quedan atados, quedan amarrados a ese pasado. Entonces el origen de la tragedia fue ese. Porque escuche lo que hizo Abraham, dice el verso 4 del capítulo 12 de Génesis, dice, y se fue Abraham como Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Dios le dijo, váyase, voy a hacer esto de usted. Pero escuche lo que dice la segunda parte del verso 4. Y Lot fue con él. Y Lot fue con él. ¿Qué le dijo a Abraham? Dios a Abraham, deje a su tierra, donde vive, su país, deje su parentela, su casa, la casa de su padre. ¿Y qué fue lo que hizo? Y Lot se fue con él. El origen de la tragedia para Lot. El origen de la tragedia para las hijas de Lot. El origen de la tragedia incluso para todo un pueblo al 2023, como es Israel, los problemas que tienen con sus vecinos, fue porque Lot se fue con él y no hizo como Dios le había dicho a Abraham. Abraham era de 75 años cuando se salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Cuál fue el origen de la tragedia de Abraham, de Lot y del pueblo de Israel al día de hoy, que vive todavía en conflicto? No haberle hecho caso a las instrucciones de Dios como Dios las había dado. Ahora yo, para ir cerrando esta noche y que conversemos alrededor de esto, piense en su vida, en la suya, en su vida personal. No piense en la de otro, piense en usted mismo, en usted misma. Realmente nosotros nos hubiera gustado tener una oportunidad de haber visto el futuro y haber cambiado de dirección antes de todo lo que trajimos de tragedia a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestras malas decisiones, a nosotros mismos. ¿Cuál fue el origen de su tragedia? ¿Cuándo fue que dio el paso equivocado? El primer paso equivocado. Yo le puedo decir yo cuándo di el primer paso equivocado. Cuando me alejé de la iglesia a la que asistía y durante muchos años anduve caminando en Babilonia, pero sentándome a la mesa con los babilonios, caminando en las llanuras fértiles, pero sentándome a la mesa con los moabitas y los amonitas. Yo le puedo decir cuándo fue el origen de mi tragedia, cuando decidí mal y con eso arrastré a mi familia y a muchas personas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Devolverme para atrás? No puedo, no es posible devolverse para atrás. Pero una vez que nosotros identificamos la primera tienda y sabemos que viene una segunda tienda y nos vamos acercando a Sodoma, deberíamos de detenernos y decir, ¿qué estoy haciendo? Es dejar de poner tiendas hacia Sodoma y empezar a poner tiendas hacia Dios. Eso es regresar al plan original de Dios. Eso se llama shut, eso es metanoia, eso es arrepentirse, es girar en U, es devolverse. Pero el refrán dice que el que busca el mal, en él perece. Como iniciamos esta charla de esta noche, mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que hacer una pausa en el camino. Hoy estamos haciendo una pausa en el camino. Nosotros venimos estudiando en la iglesia
un proceso de restauración de nuestras almas, un proceso de restauración de la iglesia como tal. Y nosotros tenemos que empezar a recapacitar y empezar a sacar la basura que hemos metido a la casa. Esa será una de las puertas, la puerta del muladar, cuando tengamos que sacar la basura. Pero para sacar la basura necesitamos detenernos y decir, ¿qué basura hemos metido en nuestras vidas? ¿Cuáles son las decisiones que nos han llevado a nosotros a caer en situaciones de peligro? ¿Qué personas hemos permitido entrar a nuestras casas, a nuestras vidas, que nos han traído dolor porque no supimos poner límites, porque no supimos decir, no, esto no lo voy a permitir en mi vida? Como les decía al principio, algunas de las tragedias son por decisiones de otros, otras por decisiones de nosotros, otras por cosas que suceden fuera de nuestro control. Entonces saque lo que es fuera de su control. Si usted está en una tragedia, si usted está en un dolor porque se vino una pandemia y la situación económica varió en la casa, eso está fuera del control. No se eche esa carga sobre sus hombros, no se eche ese peso, esto está fuera de su control. Usted no podía hacer nada con decisiones que se hicieron en este planeta por autoridades que tienen un poder enorme, político, militar, social y cultural. No puede hacer nada. Entonces no llore por lo que fueron efectos de algo donde usted no tenía el control. Incluso no llore porque si alguien tomó decisiones equivocadas que le afectaron a usted, aunque no sea a nivel mundial, pero si fueron personas que lo arrastraron a tomar, a sufrir, no llore por eso. No fue usted, no fue su decisión. Pero sí preste atención a lo que sí es su decisión, a donde usted puede decir no y donde usted puede decir sí. Porque las consecuencias de nuestras decisiones, esas son las que nos hacen tener un peso sobre nuestros hombros. Es que si hubiera hecho, es que si hubiera, el hubiera ya no existe, ya lo hubiera ya pasó. Ahora es qué voy a hacer hoy, cómo voy a actuar hoy. Pero si sigo haciendo y conduciéndome de la misma manera, sigo tomando decisiones parecidas, sigo queriendo resolver a mi manera. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cada tienda que se pone nos va a acercar más a Sodoma y Gomorra. Y si bien es cierto que no podemos hacer nada en nuestro pasado, podemos tomar buenas decisiones en nuestro presente, enfocándonos a nuestro futuro. Una vez visto el origen de la tragedia, entonces nosotros podemos empezar a caminar diferente, a tomar decisiones diferentes en todas las áreas. En la economía, cada vez que usted va a comprar algo, usted puede tomar una decisión. Hay decisiones pequeñitas, sencillas, hay decisiones que no le amerita tener un gran estudio ni una gran preparación. Si usted va a ir a comprar un par de zapatos y tiene 2 pares de zapatos y hay que pagar la luz y no tiene dinero, pues no compre los zapatos, hay que pagar la luz y ya tiene zapatos. Pero si aún así, porque ay, qué bonitos que están de oferta, que entonces me los voy a comprar. Y después le cortan la luz. O vamos a imaginarnos que tiene que comprar comida, no tiene comida, pero salió y dijo, wow, pero es que qué bonito que está esta ropa, este pantalón, esta camisa, me encantan. Me las voy a comprar. Y después llega y no tiene comida, chupe pantalón, entonces chupe camisa, chupe zapatos, a ver si se llena. Son decisiones pequeñitas, pero que nos pueden ayudar a nosotros a crecer y a dejar de afectar a nuestras familias. O tal vez decisiones más grandes. Decisiones donde usted dice, mire, me voy a mover de donde estoy viviendo, donde está tranquilo, donde no tiene problemas, a irse a vivir a otro lado, donde no sabe quiénes van a ser sus vecinos, no sabe todo lo que le va a pasar y está tranquilo, está en paz. Pero el que busca el mal en él perece. A veces se puede ver en el norte una llanura fértil, se puede ver una llanura que genere mucha producción, pero lo mismo que le pasó a Salomón y lo mismo que le pasó a Lot, nos puede pasar a nosotros. Mejor cómase un plato de arroz y frijoles y un huevito en paz
que no irse a comer un filé de miñón en dolor y en tristeza. No es necesario, debemos de aprender. Podemos corregir lo que tenemos ahora por problemas, sí lo podemos corregir, no inmediatamente, pero si nos tomó 20 años estar en el caos, en la tragedia, puede ser que nos tome 20 años o más salir de ella. Pero tenemos que tomar decisiones correctas para que el Señor nos vaya respaldando en esas decisiones. Y si Dios hasta el día de hoy nos sostiene a pesar de nuestras malas decisiones, es porque Él sostiene su palabra. Porque Él dice que no ha visto justo desamparado, ni siervo que mendigue pan. Ni su simiente, gracias mi amor, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos y mis hermanas? La promesa de Dios, lo que Dios dice para nosotros, Él lo va a sostener. A pesar de que nosotros pataleemos y hagamos el bien y nos vuelve a enderezar, nos vuelve a poner en el camino y nos vuelve a llamar la atención. Como en esta serie que tenemos en la iglesia, restauración del alma. Pero aún cuando el Señor nos está guiando, nosotros seguimos tomando decisiones torpes. Y cuando digo decisiones torpes, no lo hago a manera de insulto. Lo hago a manera de que una decisión que es contraria a lo que Dios establece es torpe. Porque a los únicos que nos afecta es a nosotros mismos y a nuestra familia. Y nuestro porvenir. Tenemos que valorar realmente dónde debemos nosotros de poner nuestro tiempo, dónde debemos de poner nuestros recursos, dónde debemos de nosotros poner las fuerzas que se van acabando en el día a día. Y a veces hay decisiones peores todavía, que el esfuerzo se lo damos a otras personas y esas personas han botado su vida, han malgastado su dinero y entonces según nosotros, creyéndonos Dios, agarramos nuestros recursos y se los ponemos en las manos a otras personas. O sea, le damos el aceite a otras personas que no les importa su vida, que no les importa ni siquiera lo que hacen, lo único que les importa es las comodidades del día a día. Aunque esas comodidades los estén llevando al abismo y arrastrando a las personas que por amor quieren ayudarles cuando nosotros tenemos que dejar la tierra y debemos de dejar también la parentela. Debemos de hacernos a un lado y dejar que Dios trate con estas personas aunque sean nuestra familia. Aparentemente, y pongo comillas, porque la familia, dice el Señor, y no son mis palabras, fue nuestro Señor Jesucristo, dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces sepa dónde acercarse y sepa de dónde apartarse. Yo veo cómo paulatinamente la gente va poniendo barreras hacia el lado contrario. Ahora usted ve la iglesia llena, hoy está la iglesia llenita. Usted ve un montón de dispositivos, pero si usted viene el martes ya los dispositivos son menos. Antes llegó a la oración, al tiempo de oración, pero ya ahora cada vez son menos, y son menos, y son menos. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Porque entonces vemos tal vez la oración como no tan importante. Y no es porque nadie tenga que estar obligado en algo, pero ¿hacia dónde están poniendo las tiendas? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Si la oración, que es la herramienta más importante que Dios nos dio, la descuidamos por cosas que no son primordiales dentro de nuestras vidas, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los discípulos? Velad y orad. Él no le dijo, vaya y trabaje, vaya y prediquen. Eso fue un mandamiento secundario. Él les dijo, velad y orad. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. La oración, el escudriñar la Biblia, el congregarnos con los hermanos, eso nos alimenta. Eso es lo que nos llena a nosotros. Habrán circunstancias por decisiones de terceros que tienen poder, o tal vez por situaciones fuera de nuestro control que nos aparten un poco de los diferentes caminos. Y usted puede decir en ese momento, sí, esto no es mi decisión, la verdad es que me pusieron a trabajar extra o lo que sea. Pero cuando es su decisión, cuando usted le puede decir al jefe, no, yo los días tales y tales no trabajo porque estoy ocupado. Y tiene la opción, entonces tome la decisión correcta. Pero cuando tenemos la opción, pero amamos más
las cosas de este mundo, las facilidades que nos da el mundo, entonces vamos a ver la llanura como fértil, la vamos a ver como que es de buena producción, porque allá está seco, o sea, para donde cogió Abraham estaba seco, no, ahí no. Ahí no es donde debemos de estar, o sea, queremos ir a aquella llanura que está allá. Y hoy en día, mis hermanos, la zona que escogió Abraham es la más rica sobre la tierra, aún en medio del desierto. Porque es donde Israel, lo que siembra, produce los mejores frutos del mundo. Donde los científicos son los mejores. Donde los premios Nobel están por encima de todos los demás. Donde es el ejército, el mejor ejército del mundo. Donde no pueden pasar las barreras de defensa que ellos tienen por una razón. Porque Dios está con ese pueblo. Y los mismos enemigos, cuando los entrevistan y le dicen a más, ¿por qué no han podido destruir? Dice, porque el Dios de ellos los respalda. Los mismos enemigos lo saben. Lo saben los enemigos. Lo sabe Israel y no lo sabemos nosotros. Que usted puede tener un área que parece seca, pero es la más fructífera. Porque si Dios está ahí, si usted se come un platito de arroz y frijoles, pero se lo come con el favor de Dios, usted se lo come con gozo, en paz. Si usted viene y está en una casa pequeña, pero no la debe, es suya, y no tiene que esperar que el banco le esté tocando la puerta todo el tiempo, usted puede vivir en paz. Si usted tal vez no tiene carro y tiene que viajar en un taxi o tiene que viajar en un bus, pero no hay nadie que le esté diciendo, ¿cuándo me vas a venir a traer la mensualidad? ¿Cuándo me vas a venir a traer la mensualidad? Usted vive en paz. Ahorre. Y cuando tenga la oportunidad de comprar algo, hágalo sin endeudamientos, como lo aprendimos la semana pasada. Es tiempo de que nosotros nos sentemos, veamos hacia atrás, no para devolvernos, ni para traer el pasado al frente, sino para ver qué hicimos mal, para no repetirlo. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios para cerrar esta charla de hoy y conversar alrededor de esto. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad, Señor, de los temas que traes a nuestra vida, Señor. Por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder aprender de ti de una manera, Señor, en la cual nosotros podemos reconocer, Señor, en medio de lo que nos hablas, tu voz, Señor, la voz del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia y también por tu justicia, Señor. Gracias, Señor, por la disciplina y gracias, Señor, también por las oportunidades que nos das, como en el día de hoy. En tu santo nombre, Jesucristo, te damos gracias. Amén.